Somos Olga Guerra, Isidoro Gutiérrez, Cosme López, Iván Martínez y Raúl Matilla y hablaremos sobre el esguince del ligamento peroneo-astragalino anterior en gimnasia artística. Trataremos la epidemiología, lesión de estudio, factores de riesgo, calentamiento precompetitivo, sesión de vuelta a la calma y diseñaremos dos protocolos tanto de prevención como de readaptación. Comenzaremos explicando la epidemiología. La práctica de la gimnasia artística somete al aparato locomotor a sobrecargas mecánicas específicas. De esta manera, cuando aparece la carga del entrenamiento, el organismo va a responder a él con una adaptación tisular específica que es predecible. De esta manera, cuando se entrena por encima de esa capacidad tisular de adaptación, la posibilidad de lesión o sobrecarga aumenta considerablemente. En cuanto a las causas de las lesiones, el 30 al 60% en esta disciplina corresponden a la metodología utilizada en los entrenamientos. Además, en un estudio sobre deportes acrobáticos reportado por Rojas, de 50 lesiones estudiadas, el 94% correspondieron al entrenamiento y solo el 6% a la competición. En cuanto al momento lesional, las actividades de mayor riesgo son las recepciones y además el 85% de lesiones ocurren en fase de aterrizaje y solo el 11% en fase de despegue. Y en cuanto al mecanismo lesional, las actividades con mayor riesgo son las acrobacias y el trampling. En cuanto al tipo de lesión, el mayor número de lesiones ocurren en la extremidad inferior, sobre todo en el tobillo y en la rodilla. Y ahora nos centraremos en la lesión de estudio que corresponde al tobillo. El tobillo es una de las articulaciones con más estabilidad dentro de la extremidad inferior debido a su configuración anatómica. Además, en un estudio realizado por Lund y Michael Bust, el 72% de las lesiones dentro de la disciplina de la gimnasia artística corresponden a la extremidad inferior. Además, el 51% de ellas al tobillo y de 57 incidencias, 40 corresponden a esguinces. En cuanto a la causa, la principal causa son las fuerzas verticales que ocurren en la fase de despegue, ya que esto provoca un impacto que multiplica entre el 3 y el 5 veces el peso corporal. Y la causa más común correspondería a las caídas que ocurren después de realizar giros y rotaciones. A continuación voy a explicar los diferentes factores de riesgo de lesión, especialmente en el tobillo, que presenta un gimnasta. En primer lugar, debemos de clasificar los factores de riesgo en factores intrínsecos y en factores extrínsecos. Por un lado, los factores intrínsecos son los que dependen del atleta, es decir, la forma física, las cualidades psicomotrices, el sexo, entre otros, y en los factores extrínsecos podemos destacar el tipo de entrenamiento, las condiciones ambientales y el volumen del mismo y el momento específico en el que se encuentre. Aquí en esta tabla lo podemos observar mejor, como los factores intrínsecos, se encuentran en las lesiones previas que haya podido sufrir un gimnasta, es decir, si un gimnasta ha sufrido una lesión de tobillo previa, pues tiene un mayor riesgo de lesión, hay que tener más cuidado que uno que es sano y no ha tenido en ningún momento ninguna lesión de tobillo. También depende mucho el estado de salud, es decir, que sea una persona sana y practicante de deporte y de gimnasia, y el estado psicológico del atleta, es decir, si tiene ansiedad, depresión o estrés, entre otras, pues va a tener mayor riesgo de lesión. Y los factores extrínsecos, como la motricidad biomecánica específica del deporte, la dinámica que le apliquemos al entrenamiento y el volumen del mismo, el material que utilicemos para el entrenamiento, las condiciones ambientales y el momento de la sesión, es decir, no es lo mismo preparar a un gimnasta para un entrenamiento que para una competición. Calentamiento estándar precompetitivo en gimnasia artística. Depende del nivel competitivo de la gimnasta y del tiempo estipulado para la competición. Debe ser progresivo, lento y poco intenso. Y la duración del calentamiento debe de ser de entre 20 a 30 minutos, diferenciando tres partes. Ejercicios generales buscan la elevación de las pulsaciones para ir metiendo calor al cuerpo. Ejercicios de estiramiento y movilidad buscan calentar las articulaciones y preparar al cuerpo a pasar a ejercicios y movimientos técnicos. Y ejercicios o movimientos de preparación técnica, orientados a realizar la sesión. Estos serían algunos de los ejercicios generales. Algunos de los ejercicios de estiramiento y movilidad, con sus respectivas fotos, y algunos ejercicios de preparación técnica, con sus respectivas fotos también. En la sesión de vuelta a la calma en gimnasia artística obtenemos objetivos principales como la reducción progresiva de la actividad metabólica, favorecer la eliminación de productos residuales, mejorar la recuperación tras realizar ejercicio, evitar lesiones por fatiga o acumulación de trabajo recuperando movilidad, y diferenciamos dos partes: la vuelta a la calma a nivel cardiovascular y los ejercicios para promover recuperación muscular.
Tenemos que caminar para finalizar la sesión. Caminar es un par de minutos, solo en compañía es perfecto para hacer un repaso mental del trabajo realizado, objetivos conseguidos en la sesión y asimilar el entrenamiento realizado. A su vez, promueve el retorno venoso, la limpieza de sustancias a través de la oxigenación sanguínea y disminución de la frecuencia cardíaca. En los estiramientos, solos o con ayuda, buscamos una relajación en vez de ampliar nuestra flexibilidad, evitando así cualquier signo de dolor. Algunos de los estiramientos serían estos. Y en masajes, dentro de los estiramientos pasivos encontramos los masajes con los front rollers. Se usan para reducir el dolor muscular y atenuar los efectos del ejercicio en rangos de movimiento más reducidos. Aquí también tendríamos otros de los ejemplos a utilizar el front roller. Respecto al programa de prevención, se busca adoptar unas medidas que eviten posibles incidencias físicas, en este caso una posible lesión de tobillo, centrándose en el esguince. El programa va a ser de prevención primaria con duración de 12 semanas y se va a realizar en pretemporada, realizando tanto una evaluación inicial como final de los deportistas. Se llevará a cabo 2 veces por semana con una duración de 40 minutos por sesión. La sesión siempre se va a hacer antes de los entrenamientos y se va a plantear en 3 bloques de ejercicios diferentes, en los que se trabaja, por un lado, la pliometría, para buscar que mejore la potencia de los movimientos con ejercicios como pueden ser saltos. Por otro, la propiocepción, para aprender básicamente a controlar los movimientos de las extremidades. Y por último, la fuerza concéntrica, para fortalecer la musculatura, tendones y todos los componentes que conforman la articulación del tobillo. Por último, tenemos que tener en cuenta una serie de medidas preventivas, por ejemplo, el realizar una buena entrada en calor antes del entrenamiento o competición. También aprender a hacer ejercicios con ayuda de colchonetas o quitamiedos, por ejemplo, para evitar las lesiones por malas caídas. También es importante establecer una serie de medidas para el confort del deportista, como es el utilizar una vestimenta adecuada. Para comenzar a hablar de la readaptación, la definiremos como el proceso para facilitar la vuelta del deportista que se ha lesionado a la competición, pasando por el entrenamiento con el grupo. Cabe señalar que no es lo mismo que la rehabilitación y se trabaja de manera coordinada desde diferentes áreas. El protocolo propuesto se realizará durante 3 semanas con una frecuencia de 3 dobles sesiones por semana, realizando trabajos de fuerza y propiocepción. En cuanto a la fuerza, los objetivos de su realización son fortalecer las estructuras, mejorar la fuerza como capacidad de base y facilitar la amplitud de movimientos, en nuestro caso ayudándonos del trabajo con la resistencia de la banda elástica. Como fines del trabajo propioceptivo encontramos una optimización del tiempo de recuperación y la mejora de capacidades como la fuerza, flexibilidad y coordinación. Esto se logra por medio de la reducción de la base de sustentación o con la aplicación de fuerzas de desequilibrio. Para finalizar, estas son las fuentes documentales que hemos empleado para realizar el trabajo.